El mundo vive estupefacto, como si todos leyeran la misma novela de la Guerra Fría de John le Carré. Las filtraciones sobre espionaje de Estados Unidos a 35 jefes de Estado han generado reacciones en Europa y en América Latina. México también ha reaccionado. Pero ¿cuáles pueden ser las reacciones, las posiciones, las posturas y lo que puede ofrecer frente a una situación tan desventajosa en términos tecnológicos como el espionaje frente a su aliado y socio comercial? De este tema vamos a discutir hoy en Opiniones Encontradas con dos actores del legislativo respecto a este tema. Pero antes, acompáñeme rápido a ver este pequeño reportaje que ofrece algunos elementos del contexto de la discusión. El mundo parece leer un mismo libro de espionaje como los clásicos de la época de la Guerra Fría de John le Carré. Los gobiernos que habrían sido espiados por Estados Unidos, entre ellos México, comienzan a reaccionar con extrañamientos, represalias y hasta la negociación con Washington para establecer un marco de cooperación sobre las prácticas de los servicios secretos. El gobierno mexicano ha demandado una investigación a la administración de Barack Obama, su vecino y socio. También ha ofrecido indagar si algún funcionario colaboró en operaciones de espionaje que reveló el diario alemán Der Spiegel en base a las filtraciones de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden. Tras conocerse que Estados Unidos podría haber espiado correos electrónicos del presidente Calderón, el canciller mexicano José Antonio Meade dijo que se citaría al embajador estadounidense Antonio Wynne para pedir una explicación formal. La oposición, casi al unísono, ha reclamado una propuesta firme y enérgica por las filtraciones de operaciones secretas sin vigilancia pública en el país. La reacción estadounidense ha causado mayor indignación porque avala tácitamente al espionaje de señalar que todo el mundo lo hace. Muchos creen tiene poca utilidad reclamar prácticas tan viejas como la guerra y que incluso se llegan a considerar parte de las labores de inteligencia. Sin embargo, estas transgresiones a los principios y normas de la convivencia internacional afectan la confianza entre los gobiernos, particularmente cuando se trata de naciones aliadas como México y Estados Unidos, o de la potencia mundial con sus amigos europeos. Aunque Estados Unidos las considere incluso parte de su trabajo de inteligencia, su intrusión invasiva en la vida de 35 líderes mundiales tiene un costo político para la administración de Obama y la legitimidad de la política exterior de la potencia en el mundo. Francia demanda establecer reglas claras para el futuro respecto a los comportamientos y prácticas inaceptables entre aliados. Alemania apoya la idea, junto con represalias como la cancelación de un acuerdo de cooperación comercial con Estados Unidos. Brasil incluso trabaja una propuesta legislativa para imponer nuevas reglas a las firmas de Internet para obligarlas a alojar datos de los usuarios de Brasil. ¿México debería sumarse a algunas de estas iniciativas? También necesitaría fijar con Estados Unidos fronteras claras sobre las actividades de inteligencia y espionaje, habida cuenta que el gobierno de Calderón les había permitido en 2010 instalar sistemas de intercepción de comunicaciones en México. ¿Qué debe hacer internamente para mejorar su sistema de seguridad interna? Estamos en Opiniones Encontradas, gracias por estar con nosotros. Vamos a discutir sobre las filtraciones de casos de espionaje de Estados Unidos en diversos países a distintos jefes de Estado y sobre todo las reacciones que se han producido al respecto y en particular la posición de México y lo que puede y cómo puede reaccionar frente a esta problemática. Me acompañan en este foro. Vamos a discutir con dos integrantes del Legislativo. Presento, por supuesto, al diputado José Antonio León Mendívil. Él es diputado del PRD y me da mucho gusto que esté con nosotros para hablar sobre este tema. El gusto es mío. Diputado, en unos momentos más se va a incorporar también para poder tener un intercambio de puntos de vista y de posiciones la senadora Gabriela Cuevas, pero podríamos comenzar ya a hablar sobre el tema y preguntarle de entrada, ¿cómo ve la diferencia entre las labores de inteligencia y las de espionaje? Sobre todo porque hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos ha hecho reacciones, ha dicho que Estados Unidos tiene, así dijo respecto de las filtraciones de los casos de espionaje, dijo Estados Unidos tiene la obligación de
tener el conocimiento de lo que está pasando en el mundo para proteger a sus aliados, a sus ciudadanos y a su patria. ¿Cómo valora esta declaración? ¿Es una obligación? ¿Cuál es la diferencia entre las labores de inteligencia y el espionaje directamente? Normalmente las labores de inteligencia están relacionadas con investigaciones que no tienen que ver con autorización alguna. Y eso es muy importante hacer la puntualización, porque no se trata solo de subrayar de espionaje y labores de inteligencia, pues es exactamente lo mismo. No hay, desde mi punto de vista, ninguna diferencia. Lo que pasa es que hay labores de inteligencia que pueden ser compartidas, que pueden ser aceptadas, pero cuando estas se hacen sin consentimiento de la persona, de la organización y del país, esto se le llama espionaje. Y por supuesto constituye un delito internacional. Viola las leyes internacionales, viola nuestro Código Penal Federal, y entonces tiene que haber una reacción y una respuesta conforme a la tipografía de la acción. Es decir, las Naciones Unidas desde 1970, en su resolución 2625, lo considera esto un delito. Me llama mucho la atención lo que dice, cuando se trata de operaciones no autorizadas y cuando se trata de operaciones que tienen que ver con la cooperación. Y me viene a la cabeza la autorización que dio, por ejemplo, el presidente Calderón en 2010 para que en el país se instalaran sistemas de comunicación por parte del gobierno norteamericano y de sus agencias de inteligencia. ¿Quiere decir que en ese caso sí estábamos frente a un escenario de espionaje, pero autorizado? Por supuesto, en la medida que el Estado había compartido con este programa de acción contra la delincuencia organizada y sobre todo con el trasiego de estupefacientes, que fue cuestionado por nosotros en su momento, por supuesto, pero que el Estado estaba permitiendo. Pero en las filtraciones de las que usted hacía referencia hace un momento, pues no tiene nada que ver, y sí hay mucho más allá de la acción contra la delincuencia organizada y sobre todo contra el narcotráfico. En la medida que se estaba en las filtraciones de que hemos tenido conocimiento, está la información sobre energía, sobre petróleo, que ya no tiene nada que ver con estas cuestiones. Además, las comunicaciones entre funcionarios y personalidades del ámbito de la política y del gobierno, esta es otra cosa. Diputado, déjeme saludar, se incorpora con nosotros la senadora Gabriela Cuevas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta invitación. No, muchas gracias que estés con nosotros. Se acaba de poner sobre la mesa una tesis, el diputado José Antonio Mendívil decía: hay que distinguir entre operaciones de inteligencia y de espionaje, pero sobre todo la diferencia que hay en los casos de espionaje es cuando se enmarcan, digamos, dentro de un cierto acuerdo de convenio o colaboración entre los países y cuando son sin ninguna autorización. ¿Este es el caso que estamos viviendo? Pues yo creo que en gran parte sí tiene que ver con este caso, porque... Y creo que además la aclaración que hace el diputado es más que pertinente, porque el gobierno estadounidense pretende confundir a la opinión pública internacional. Lo que ellos dicen es, bueno, este tipo de acciones las hacen todos los gobiernos, y eso es falso. La realidad es que si algún gobierno espiara al presidente Barack Obama, ¿cuál sería la reacción de la Casa Blanca? A ver, supongamos que el CISEN, la Agencia de Inteligencia Mexicana, espía al presidente Barack Obama. ¿Cuál sería la reacción de la Casa Blanca? Bueno, incluso hoy lo que está diciendo, otras proporciones. Aunque incluso hoy, llanamente lo que están diciendo es Estados Unidos, eso dijo el Departamento de Estado hoy, tiene la obligación, esta es la palabra textual que usó, de tener el conocimiento de lo que está pasando en el mundo para proteger a sus ciudadanos, a sus aliados y a su patria. Exacto, que ese es un segundo punto a analizar. A ver, hay una diferencia entre operaciones de inteligencia y otras de espionaje. Pero, ¿cuál es la parte más delicada en todo este asunto? Que claramente Estados Unidos no planea cambiar ni de opinión, ni de estrategia, ni va a dejar de hacer estas acciones. A mí me sorprende mucho, por una parte, que del gobierno mexicano no ha habido una sola solicitud
ni de las prudentes, ni de las enérgicas, para pedirle al gobierno estadounidense un cese inmediato a este tipo de prácticas. A mí eso me tiene muy sorprendida, pero tampoco vemos que el gobierno estadounidense lo haya ofrecido. Por otro lado, también vemos reacciones muy diferentes a lo que está sucediendo en Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Estados Unidos, Francia. Por ejemplo, llama la atención también la respuesta del gobierno estadounidense a la canciller alemana. A decirle, no, a usted no le hemos espiado. Y eso no lo vemos en ninguna de las otras respuestas. Me parece que hay mucho todavía por ver en este asunto. Yo creo que todas estas filtraciones van en escalada, que el gobierno estadounidense no las ha desmentido, pero creo que aquí tenemos que actuar en distintas formas. Una tiene que ver en qué vamos a hacer si Estados Unidos ni inicia la investigación que le pide el gobierno mexicano, porque al final del día es un exhorto, no tiene ninguna obligación vinculatoria para hacer la investigación que le pide el gobierno mexicano. ¿Qué va a hacer? No gobernación. ¿Qué va a hacer la Procuraduría General de la República? Porque no nada más espía desde el satélite y no nada más espía desde el otro lado de la frontera. ¿Qué está sucediendo al interior de nuestro país? ¿Cómo se obtiene la información por parte ya sea de los servidores? ¿Cómo se obtiene la información de los teléfonos celulares? Hay redes por las que fluyen las telecomunicaciones que son nacionales. Bueno, incluso el presidente Calderón en 2010 autorizó la entrada al país de sistemas, lo platicábamos hace un momento con el diputado Mendívil, que entraran sistemas de comunicación que interceptaran llamadas. Bueno, eso no fue que aceptaran que entraran, sino que el gobierno mexicano las compró. O sea, fue una compra que hace el gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque sí es natural que los gobiernos firmen convenios para intercambiar información. Por ejemplo, a México le interesa mucho el tema de las cuentas, o sea, el tema financiero, para rastrear el crimen organizado. Es algo que nos interesa a nosotros y al mundo. El tema, por ejemplo, de la trata de personas, no podemos concebir un combate eficaz a la trata de personas si no lo entendemos como un combate internacional. Lo mismo con las drogas, una serie de problemas. Sí tiene que haber una cooperación internacional para combatir el crimen, eso sin duda. Pero hay una gran diferencia entre estos convenios de colaboración, de cooperación, que se marcan de acuerdo a las leyes, que en algunos casos sí tienen que ver hasta en diálogos con el Congreso, y muy distinto es que el gobierno estadounidense esté espiando al presidente de la República y al candidato a la presidencia de la República. Ahora, eso seguro no estaba en ningún convenio y seguramente no es por terrorismo. De acuerdo.